Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, tengo un vídeo que creo que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente a los fans de las series turcas y, por supuesto, a los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Kerem y decisiones, que dijo Bürsin, explicaciones que debes ver. Exacto, vamos a analizar todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha rumoreado, y lo más importante, vamos a desentrañar las declaraciones de Kerem Bürsin y ver qué podemos sacar en claro de todo este asunto. ¿Listos para un poquito de chisme, análisis y, por supuesto, mucho amor por estas dos estrellas? Perfecto. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias y novedades del mundo de las series turcas, y no te querrás perder nada. Además, así me ayudas a seguir creciendo y a traerles contenido como este. Suscríbanse, no se arrepentirán. Bien, empecemos por el principio. La historia de Hande y Kerem es para muchos un verdadero cuento de hadas moderno. Empezaron trabajando juntos en la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, para los que la conocen por su título original. La química en pantalla era innegable y rápidamente el amor traspasó la pantalla. Los fans enloquecieron, las redes sociales ardieron, y muy pronto, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación fue en principio bastante pública. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Todo parecía perfecto. Nos hacían soñar con un amor de cuento de hadas que en realidad se estaba viviendo. Pero como en toda historia, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Después de aproximadamente 2 años de relación, la noticia de su separación sacudió a los fans. Los rumores comenzaron a circular rápidamente y las especulaciones sobre las razones de la ruptura llenaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué motivó esta decisión? Y lo más importante, ¿qué han dicho Hande y Kerem al respecto? Aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Aunque Hande ha sido, en general, bastante discreta sobre su vida personal después de la ruptura, Kerem, por su parte, ha sido más abierto a la hora de hablar sobre el tema, aunque siempre manteniendo un cierto grado de privacidad. Sus declaraciones, sus entrevistas, sus gestos, todo ha sido analizado con lupa por los fans y los medios. Uno de los aspectos más interesantes de las declaraciones de Kerem es su respeto por Hande. En varias ocasiones ha hablado sobre ella con cariño, resaltando su profesionalismo, su talento y la gran persona que es. Esto dice mucho sobre la madurez y el respeto que existe entre ellos, a pesar de la separación. No ha habido críticas ni acusaciones, sino un reconocimiento mutuo. Este es un punto crucial que a menudo se pasa por alto en el frenesí de la especulación mediática. En un mundo donde las rupturas suelen estar acompañadas de drama y acusaciones, la actitud de Kerem es un claro ejemplo de civismo y respeto hacia su expareja. Demuestra una gran capacidad de introspección y de manejo de las emociones, algo que, sin duda, es digno de admiración. No es fácil mantener la calma y la compostura cuando se enfrentan a una situación tan personal y pública como es una ruptura amorosa, especialmente cuando eres una figura pública con millones de seguidores. Sin embargo, también es importante analizar las entrelíneas. En algunas entrevistas, Kerem ha insinuado que las dinámicas de la relación, y las presiones mediáticas que enfrentaron, pudieron haber influido en la decisión de separarse. La fama, los compromisos laborales, la distancia, todo esto puede afectar una relación, por muy fuerte que sea. La vida en el ojo público con la constante atención de los medios y de los fans, puede ser abrumadora y generar estrés en cualquier relación. La presión para mantener una imagen perfecta, los rumores y las especulaciones constantes, pueden minar la confianza y la estabilidad de una pareja. Es fácil olvidar que detrás de las pantallas y las cámaras, hay personas con sentimientos y necesidades, que también necesitan su espacio y su privacidad. Además, Kerem ha hablado sobre la importancia de la individualidad y de la necesidad de crecer como persona. Esto podría interpretarse como una búsqueda de libertad personal, una necesidad de explorar nuevos caminos y de enfocarse en sus propios proyectos y metas. Es comprensible que después de una relación de 2 años, y especialmente a una edad en la que la exploración y el autodescubrimiento son cruciales, una persona sienta la necesidad de replantearse sus prioridades y enfocarse en su crecimiento personal.
La búsqueda de la independencia y de la realización personal es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, y es perfectamente válido que Kerem sintiera esa necesidad. No se trata de una falta de amor o de respeto hacia Hande, sino de una búsqueda de sí mismo y de sus propias ambiciones. Otra de las cosas que me parece crucial destacar son las declaraciones de Kerem sobre el futuro. A pesar de la ruptura, ha dejado claro que guarda un buen recuerdo de su relación con Hande y que le desea lo mejor. No ha descartado la posibilidad de volver a coincidir profesionalmente con ella en el futuro, lo cual sería, sin duda, una gran noticia para los fans. Esta actitud demuestra una gran madurez y una visión positiva del futuro. No hay rencor ni resentimiento, sino una apertura a nuevas posibilidades. La posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro es un claro indicio de la buena relación que mantienen y de la profesionalidad de ambos. Sería sin duda un sueño hecho realidad para los fans de Love is in the Air, y una muestra de que es posible mantener una relación de respeto y de amistad, incluso después de una ruptura. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin han sido, en general, bastante claras y honestas. Ha intentado explicar, dentro de lo posible, las razones de la ruptura, siempre con respeto hacia Hande. Ha hablado sobre la presión mediática, la necesidad de crecimiento personal y el deseo de enfocarse en sus proyectos profesionales. Su sinceridad, aunque velada por la prudencia propia de su posición, ha dado una visión más clara a sus seguidores, permitiendo una comprensión más profunda de los motivos detrás de la separación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y difíciles. No hay una fórmula mágica para que funcionen. Cada pareja tiene sus propias dinámicas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. La vida es un camino lleno de curvas y las relaciones, como cualquier otro aspecto de la vida, están sujetas a cambios y a imprevistos. No se puede predecir el futuro y las decisiones que tomamos hoy pueden tener consecuencias inesperadas en el futuro. En segundo lugar, que el respeto y la madurez son fundamentales, incluso después de una separación. La forma en que Kerem ha hablado de Hande es un ejemplo de ello. Demuestra que es posible mantener una relación de respeto y de amistad, incluso después de una ruptura amorosa. Esto es algo que todos deberíamos tener en cuenta, ya que el respeto y la madurez son cualidades esenciales para cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional. En tercer lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. Aunque los fans siempre queremos saber todo, es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su intimidad. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y por el deseo de saberlo todo, pero es importante recordar que, detrás de las pantallas, hay personas con sentimientos y necesidades que merecen respeto y privacidad. Ahora vamos a profundizar en algunas de las declaraciones específicas de Kerem y a analizar qué nos dicen. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre la presión mediática que había experimentado durante su relación con Hande. Kerem respondió que era algo inevitable, pero que a veces se sentía abrumado por la cantidad de atención y especulaciones que generaba. Esta respuesta es reveladora, ya que nos da una idea de la complejidad de la vida de una celebridad. La constante atención de los medios y de los fans, las fotos, los rumores y las especulaciones, pueden generar estrés y ansiedad. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay una persona con sentimientos y necesidades. Este comentario es importante porque nos da una idea de cómo la fama y la exposición pueden afectar a una relación. La constante presencia de los medios, las fotos, los rumores, todo esto puede generar estrés y, en última instancia, influir en las decisiones de una pareja. La presión para mantener una imagen perfecta, los rumores y las especulaciones constantes, pueden minar la confianza y la estabilidad de una relación. Es fácil olvidar que, detrás de las pantallas y las cámaras, hay personas con sentimientos y necesidades. Otro tema recurrente en las entrevistas de Kerem es su enfoque en su carrera profesional. Ha hablado sobre su deseo de explorar nuevos proyectos, de crecer como actor y de asumir nuevos retos. Esto podría interpretarse como una señal de que, en ese momento, su enfoque estaba más en su desarrollo personal y profesional que en la relación. Es natural que a medida que una persona crece y evoluciona, sus prioridades cambien. La búsqueda del éxito profesional y de la realización personal es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. No se trata de una falta de amor o de respeto hacia Hande, sino de una búsqueda de sí mismo y de sus propias ambiciones.
Además, Kerem ha dejado claro que la distancia geográfica también fue un factor importante en la ruptura. Ambos tenían compromisos laborales en diferentes lugares, lo que dificultaba mantener una relación estable. Esto nos recuerda que a pesar del amor, la distancia puede ser un obstáculo difícil de superar. Las relaciones a distancia requieren un gran esfuerzo y compromiso por ambas partes. La falta de contacto físico, la dificultad para compartir momentos importantes y la diferencia horaria pueden generar estrés y tensiones en la relación. Es importante mencionar que a pesar de las especulaciones y los rumores, tanto Hande como Kerem han mantenido un comportamiento profesional y respetuoso en todo momento. No han habido escándalos ni peleas públicas. Ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado una gran madurez y profesionalismo. Esta actitud es digna de admiración, ya que demuestra que es posible mantener una relación de respeto y de amistad, incluso después de una ruptura amorosa. Otro punto clave a analizar es la relación de Kerem con los fans. Siempre ha sido muy cercano a ellos, respondiendo a sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Sin embargo, también ha dejado claro que necesita su espacio y su privacidad. Esta dualidad es comprensible, ya que ser una figura pública implica una gran exposición, pero también la necesidad de proteger su vida personal. Es importante que los fans respeten su espacio y su privacidad, ya que es fundamental para su bienestar y para su desarrollo personal. En cuanto a Hande, como mencioné antes, ha sido más discreta en sus declaraciones sobre la ruptura. Sin embargo, ha dejado claro que está enfocada en su carrera profesional y en su bienestar personal. Su enfoque en su salud mental y física es algo que muchos pueden admirar y seguir. La salud mental y física son fundamentales para el bienestar de cualquier persona. Es importante que Hande se enfoque en su bienestar personal, ya que es esencial para su felicidad y para su desarrollo personal. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin nos ofrecen una visión interesante de la relación entre Hande y él. Nos dan una idea de los desafíos que enfrentaron, de las presiones mediáticas, de la importancia del crecimiento personal y de la necesidad de respetar la privacidad. Su honestidad, combinada con la cautela inherente a su posición, nos ha permitido atisbar las complejidades de una relación bajo el escrutinio público. Es importante recordar que solo ellos saben la verdad completa sobre lo que sucedió. Nosotros, como fans, solo podemos especular y analizar. Pero lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Debemos recordar que el amor y las relaciones son asuntos personales y que, aunque nos sintamos identificados con las historias que vemos en la pantalla, la realidad es mucho más compleja. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto que tuvo la separación en la vida de los fans. Muchos de nosotros, al ver la relación entre Hande y Kerem, nos enamoramos de su amor. Vimos en ellos la representación de una historia romántica de ensueño. Cuando se separaron, fue como una pequeña decepción. Pero como buenos fans, lo que realmente deseamos es que sean felices, ya sea juntos o por separado. La empatía y la comprensión hacia las situaciones personales de sus ídolos es algo que define la madurez de los fans. La verdad es que aunque el mundo de las series turcas a veces puede parecer un cuento de hadas, la vida real es mucho más compleja. Las relaciones, las carreras profesionales, las presiones mediáticas, todo esto influye en las decisiones de las personas. Y al final, lo más importante es que Hande y Kerem estén bien, que sean felices y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Una de las cosas que más me gusta de esta situación es la madurez con la que ambos han manejado la situación. Han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y amistad, incluso después de una ruptura. Y eso, para mí, es admirable. El ejemplo de Kerem y Hande puede ser una lección para todos, recordándonos que la vida continúa después de cualquier adversidad y que el respeto y la madurez son valores fundamentales para el bienestar de las personas. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en algún proyecto? Nunca se sabe. En el mundo de las series turcas, todo es posible. La industria del entretenimiento es impredecible y siempre está abierta a nuevas oportunidades. Pero lo más importante es que ambos sigan creciendo, que sigan disfrutando de sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas. Su felicidad es, al final, el deseo más sincero de sus seguidores. Y bien, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes sobre el tema de Hande Kerem y decisiones, que dijo Bürsin, explicaciones que debes ver.
Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías mucho. Además, déjame tus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinas tú sobre las declaraciones de Kerem? ¿Crees que volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en algún proyecto? Me encantaría leer tus opiniones. Tu participación es valiosa y enriquece la comunidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que, sobre todo, les haya parecido útil e informativo. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.